Bien, buenos días. Como parte de las actividades que realizamos en este grupo de investigación, eh, nos enfocamos entre las perspectivas, los aspectos educativos o aquellos que son relevantes para la formación educativa del estudiante. Finalmente, perdón la redundancia, el eje educativo es muy importante sobre todo para el desarrollo de las profesiones. Y en cuanto a ciencias de la salud, recordemos que es importante mantener un balance teórico y práctico. Siempre acompañar todo ese aprendizaje que desarrollan los estudiantes en el laboratorio, aprendizajes nuevos o aquellos aprendizajes que están reforzando con experiencias previas, finalmente se van a ver reflejadas en un proceso cognitivo, ¿okay? El cual pueden analizar mediante una taxonomía, ya sea la de Bloom, la modificación que realizó Marshall y Kendall, una clasificación de los estudiantes, para que finalmente pues, vayamos viendo en dónde convergen, ¿no?, estos conocimientos y si realmente generan un interés en el estudiante, ¿no? Bien, entre los temas que se presentaron o se han presentado por parte de este grupo de trabajo, tenemos uno que fue parte del Congreso del sindicato, eh, pues, preparado por esta instancia, y bueno, tuvo que ver con el ámbito educativo. El trabajo llevó por nombre Importancia del uso del microscopio en escenarios de formación educativa para el diagnóstico clínico. Bien, como introducción a esto, bueno, nos situamos en una sociedad que nos exige diversas habilidades, competencias que debemos adquirir durante nuestra trayectoria académica. Pero eso también obliga a nosotros como profesores o como matriz educativa que finalmente actualicemos las tecnologías que utilizamos, nuestras metodologías y nuestro papel en el desarrollo de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Considerando, entre otras variables, bueno, pues la demanda laboral que existe, ¿no?, actualmente. La sociedad de crecimiento, esta va en la par, puesto que a mayor demanda laboral, existe una sociedad de crecimiento que también exige las competencias. Y estas competencias pues, son las que nos van a hacer capaces de poder adquirir un área profesional o continuar en la búsqueda hasta poder adquirir una inserción en el medio social. Y esta es una de las partes importantes, ¿no? La capacidad que tenemos para dar resolución a las necesidades del medio en el que estamos inmersos o en el que nos estamos desenvolviendo y finalmente mantenernos desde nuestra profesión. Las ofertas de empleo, bueno, esto va de acuerdo a la demanda laboral. La enseñanza tradicional contra las nuevas metodologías. Bueno, si bien muchas de nuestras generaciones viene de esta formación o de este formato tradicional, bueno, se han desarrollado nuevas metodologías o nuevas propuestas que igual vienen a la par para la mejora de esta necesidad educativa. Y finalmente, cuando hablamos de ciencias de la salud, bueno, hay dos aspectos importantes. Uno es atención de calidad del paciente y el otro es mejora de la experiencia de aprendizaje para un mejor desempeño laboral. A medida que se mejora la experiencia de aprendizaje, también se mejora la calidad del producto, que serían los estudiantes que prestan los servicios de salud. Esto mejora una atención en calidad del paciente, puesto que se realiza un diagnóstico oportuno, una atención eficaz, hay un seguimiento necesario y pues, la recuperación del paciente es pronta. Bien, y bueno, ¿cuáles son estas características que debe poseer el estudiante o habilidades necesarias? Bueno,
el conocimiento de un laboratorio, de un área de trabajo clínico, ¿no? En este caso nos enfocamos al aprendizaje en el uso de algunos equipos de esta área, ¿no? Puede ser el uso del microscopio, el uso de equipos para esterilización, eh, análisis de datos, pero en este caso nos enfocamos al aprendizaje de la microscopía. ¿Okay? Es una ciencia encargada, ¿okay?, de la magnificación de organismos que no son observables a simple vista. ¿Okay? Para esto hago uso de un microscopio, pero pues para esto debo establecer un tiempo adecuado durante el desarrollo de asignaturas, como cuáles, como inmunología, bioquímica, fisiología, farmacología, inmunología, microbiología, entre otras, las cuales tienen inmersa esta ciencia, este aprendizaje. Eh, Cómo tomar una muestra, cómo observarla al microscopio y finalmente pues, qué datos puedo obtener de observar la muestra, ¿no? Porque pues, no es solo realizar el proceso, es también tener la capacidad de tomar decisiones para desarrollar esta actividad. Bueno, en la imagen de la izquierda, la parte superior, bueno, es un grupo de estudiantes utilizando los microscopios. Para esto, las primeras lecciones de aprendizaje es conocer el equipo, conocer el ambiente de trabajo en el laboratorio, las medidas requeridas para la utilización o el desarrollo de actividades dentro de un área clínica. Y acá en la parte de abajo, a la derecha inferior, pues vemos lo que es una discusión de temas, de las observaciones realizadas en el microscopio, que deben de ir acompañadas siempre con un profesor finalmente. Recordemos que, como mencionaba al principio, debe haber un balance teórico y práctico. De lo contrario, pues, como la mayoría de estos aprendizajes son prácticos, puede caerse en el empirismo y eso no es algo que se busque. Al contrario, el manejo del aprendizaje práctico bajo un sustento teórico, el cual puedan utilizar para modificar la técnica o ese proceso de aprendizaje, pues puede caer en alguna de las teorías educativas, ¿no?, que finalmente nos interesan, como la del pragmatismo, en la cual se le busca la practicidad o se le busca la aplicación en diferentes asignaturas, que es lo que vendría siendo el uso del microscopio en las diversas asignaturas que se desarrollan en la trayectoria académica de un programa educativo. El estudiante que recibe la enseñanza debe ser acompañado del profesor para la construcción de su conocimiento. ¿Es correcto? Sí, de cierta forma, nosotros somos guías u orientadores del estudiante porque ellos son los que adquieren un rol más activo, se encargan de hacer el proceso, de unir todas las piezas y finalmente nosotros validamos ese conocimiento. Se hace un proceso de resolución de dudas, resolución de problemas y una retroalimentación de las actividades realizadas o desarrolladas. Bien, este es un ejemplo de lo que se aprende de forma básica con el aprendizaje en el uso del microscopio, que requiere de un aprendizaje, de un aprendizaje teórico, de una base teórica. De cierta forma, este es un ejemplo de lo que se hace en microbiología para la identificación de agentes etiológicos. En la teoría se dice que hay una forma de clasificar los microorganismos de acuerdo a dos coloraciones, bajo una técnica de tinción o bajo una coloración que da un contraste y finalmente separa los grupos de microorganismos, en este caso bacterias, en dos fracciones, gran negativas y gran positivas. Bien, posteriormente realizo el proceso de observación y encuentro estos dos tipos de imágenes o de morfologías. Al final tienen que realizar un proceso de discusión en el cual tienen que concluir realmente cuál es el agente etiológico que debería estar en el sitio donde tomaron la muestra, lo que creció y si hubo una contaminación. Y bueno, no olvidemos que igual que como comentaba al principio,
Es importante recordar que se puede hacer un análisis de este conocimiento que van adquiriendo los estudiantes. De cierta forma, podemos concluir en que hay un proceso metacognitivo. ¿Por qué hablo del proceso metacognitivo? Puesto que la mayoría de los estudiantes pueden traer algún aprendizaje previo. De esta forma, pueden hacer una remodelación del aprendizaje, desechar aquellas teorías que tenían sobre el comportamiento del fenómeno y integrar el nuevo aprendizaje para poder construir una nueva idea, un nuevo proceso, y pues esto finalmente se va a observar, va a ser un reflejo que se observará en el desarrollo profesional. Como les comentaba, podemos hacer un análisis de este conocimiento. En este caso yo utilizo la taxonomía de Marzano y Kendall para ver qué sucede en los niveles de procesamiento y dominios del conocimiento. Lo que realizan con él, la teoría revisada por parte del profesor en el aula educativa, y finalmente eso se traduce en un procedimiento mental, en un procedimiento psicomotor, una habilidad, o lo desecha el estudiante, ¿no? Debe encontrar lo relevante o integrador en su proceso de aprendizaje. Y pues finalmente podemos clasificar a los estudiantes en aquellos que son concretos, reflexivos, abstractos, pragmáticos. Concreto pues son los estudiantes que del conocimiento que reciben pues tienen ideas básicas o ideas muy simples, ¿no?, de lo que sucederá en torno al fenómeno que está revisando. La persona reflexiva genera teorías sobre este comportamiento. El abstracto desarrolla, lo lleva a práctica. Y finalmente el pragmático le busca la practicidad. Lo que ya aprendió busca su inserción en otras áreas o en otras asignaturas finalmente. Y bueno, finalmente lo que se busca es que el estudiante, con la habilidad que tiene en el uso del microscopio, pues la pueda desarrollar en otras asignaturas y finalmente vea que eso es complementario y es necesario para el área clínica, para el área profesional finalmente. Bueno, esta es una de las actividades que se presentaron y los otros compañeros van a estar compartiendo las otras actividades que realizaron finalmente.